Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. ¿Qué es ser judío? ¿Pertenecer a una raza o pertenecer a una religión? ¿El Estado de Israel es un Estado religioso o un Estado teocrático o un Estado basado en la etnia o es un Estado equiparable a cualquier democracia liberal de Occidente? ¿Todos los que practican la religión judía están a favor del Estado de Israel? ¿Todos los judíos son sionistas? Demasiadas preguntas, ¿verdad? Abrimos otra serie para responderlas paso a paso. Y como hay que empezar por algún lado, pues empezaremos hablando del nacimiento del movimiento sionista. Ya os aclaro que no todos los judíos son sionistas. Y otra vez, para empezar por algún lado, empezaremos hablando de Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo y, en cierto modo, el padre del actual Estado de Israel. No nos vamos a entretener demasiado con los pormenores de su vida. Vamos a decir los datos fundamentales y nos centraremos más en su libro El Estado judío, que es como una carta fundacional de lo que después sería el Estado de Israel. Theodor nació en el año 1860 en Pest, que es la parte oriental de lo que hoy es la ciudad de Budapest, una ciudad dividida por el río Danubio. A un lado está Buda y al otro está Pest. Nació junto a la Gran Sinagoga. En el año 1860 aquella ciudad formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Hasta los 10 años estudió en una escuela judía. No es que sus padres fuesen unos judíos fervorosos, pero aún así lo llevaron a una escuela judía. Pero después de los 10 años pasó a una, escuela laica que tuvo que abandonar pues por lo que hoy llamaríamos bullying, un bullying antisemita, aunque digo antisemita para que me entendáis, porque es la palabra aceptada. A mí esta palabra me cuesta usarla porque significa contra los semitas, literalmente antisemita, y resulta que por ejemplo los árabes también son semitas, pero bueno, yo creo que lo más acertado sería antijudío, pero bueno. ¿Qué pasó? De aquí, pues pasó de esta escuela laica, pasó a una escuela protestante de corte evangélico donde no tuvo problemas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alumnos eran judíos. Así que no, ahí ya no tuvo problemas. Pese a toda esta persecución que pudo padecer en su infancia, no acabó deviniendo en un judío rabiosamente particularista, sino que seguía empeñado en asimilarse a la sociedad donde vivía. Y así fue a Viena, la capital del imperio, y allí en la Universidad de Viena pues estudió Derecho. Ejerció la abogacía durante un cierto tiempo en la propia Viena y en Salzburgo, pero abandonó este oficio de abogado para dedicarse a la literatura, que era su auténtica pasión, la dramaturgia, el periodismo. En esos años mozos militaba en la asociación Burschenschaft, seguro que lo he dicho mal. Será Burschenschaft, pero bueno, no lo sé. Burschenschaft. Era una asociación de tipo nacionalista alemán. Buscaba la unificación de todos los países de lengua alemana en una sola patria. Buscaba la Gran Alemania, que incluía, claro, a Austria. Theodor era por aquel entonces un judío, así le llamaban, asimilado, que era en la forma en que se denominaban aquellos judíos que pretendían ponerse un tanto de perfil para integrarse plenamente en la sociedad en la que vivían, dejando entre paréntesis su identidad judía o pasándola sencillamente a segundo término. En 1891 fue a París como corresponsal del Neue Presse, un periódico liberal. Allí cambia su visión del mundo. Vive en primera línea el famoso caso Dreyfus. Era este Dreyfus un oficial francés al que se acusaba, y luego se demostró que era falso, de haber estado en connivencia con el Estado prusiano, que era un traidor en la guerra franco-prusiana de 1870, que fue una guerra traumática para el orgullo francés. Dreyfus era judío y se despertó en las masas una ola de antisemitismo. Cuando iban a juzgar a Dreyfus, las masas gritaban contra los judíos, abajo los judíos, muerte a los judíos, etc. Theodor, que siempre había partido de la base de que si los judíos hacían un esfuerzo por integrarse en la sociedad, finalmente serían aceptados, se dio cuenta de que aquello era imposible.
Francia, el país más progresista de Europa, era incapaz de aceptar a los judíos. ¿Qué pasaría en otros sitios? Bueno, en Rusia habían pogromos continuamente, por ejemplo. Así que llegó a la convicción de que era inútil cualquier esfuerzo para combatir el antisemitismo, otra vez con la palabra. Siempre serían los judíos un cuerpo extraño insertado en una sociedad que no los aceptaba. Si eran poquitos, pues mira, se les aceptaba. Pero en cuanto había una cierta masa crítica, ya eran mirados con recelo como mínimo. Así que del nacionalismo pangermanista pasó al nacionalismo judío. La solución era un Estado propio para el pueblo judío. Estas ideas las puso negro sobre blanco en El Estado judío, ensayo de una solución moderna a la cuestión judía. Este era el título completo. Fue publicado en 1896. Al principio fue tildado de utopista, fantástico, y las grandes fortunas judías no secundaron su ideal por ejemplo, los Rothschild le negaron cualquier tipo de ayuda al principio. Tampoco fue bien acogido en los círculos liberales, que eran, como él había sido hasta entonces, hasta unos poquitos años antes, asimilacionistas, es decir, vamos a disolvernos en las sociedades en las que ya estamos y nuestra religión, nuestras tradiciones, pues bueno. Y en los ámbitos religiosos, pues tampoco. En las sinagogas no era bien aceptado porque venía del mundo liberal y nacionalista, etcétera, etcétera, que no casaba muy bien con la religión tradicional. Sin embargo, cuando el libro de Herzl se tradujo al inglés, pues tomó más entidad este movimiento y se convirtió en el portavoz principal del sionismo. El sionismo es el movimiento que proclama el retorno a la tierra de Israel del pueblo judío. Poco a poco va consiguiendo apoyos internacionales y aquellos que le habían dado la espalda le empiezan a apoyar y se lo empiezan a tomar en serio. Bueno, pues puede que este chico tenga razón. En 1897 funda en Viena Die Welt, El Mundo, el primer órgano sionista oficial. También ese mismo año organiza el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, donde es elegido presidente. Pues ya lanzado y perseverante, pese a los iniciales rechazos, comienza una ofensiva diplomática. Llega incluso a visitar al sultán del Imperio Otomano, que era el que políticamente administraba las tierras de lo que hoy es Israel, Palestina. Y aquello no tiene demasiado éxito. También habla con el Kaiser alemán, acude a la conferencia de paz de La Haya de 1899 y contacta con Joseph Chamberlain, que era el secretario de Estado para las colonias de la Gran Bretaña, y a través de él negocia con el gobierno egipcio sobre asuntos de los judíos del Sinaí. Ya es una persona con un cierto peso, ya tiene apoyo financiero y de mucha gente importante. En 1902 publicó La vieja nueva tierra, donde presenta el futuro Estado judío como una nación democrática y próspera. Ahí se echa a volar su imaginación y describe el futuro Estado de Israel. Murió en Austria en 1904, a los 44 años, es decir, murió muy joven, y dijo aquello de que quería ser enterrado en el Panteón junto a su padre y descansar allí, pero hasta que el pueblo judío le condujese a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Así que en 1949 sus restos fueron al monte Herzl, así bautizado, porque contenía su tumba en Jerusalén, y allí reposan en la tierra del Estado que él contribuyó desde sus libros, eso sí, a constituir, desde sus libros y desde su acción diplomática. Bueno, hasta aquí la vida y obra, iba a decir vida y obra, más bien la obra de Theodor Herzl, así muy reducida, ¿no? De su vida personal, pues destacar pues su perseverancia. Contra viento y marea mantuvo una idea a la cual se convirtió tardíamente. ¿No? Ya veis que al principio estaba en otra onda ideológica, pero cuando se convenció de los pies a la cabeza, de tal manera que a eso dedicó su vida. Se casó, tuvo hijos, pero la familia estaba en segundo, en tercer, en cuarto, en quinto lugar. Lo importante era el proyecto del Estado de Israel. Y bueno, pues cabría pensar, después de lo dicho, de que actuaba un poco en el vacío, que había inventado la sopa de ajo, de que había inventado esta idea de volver a la tierra prometida. Pero no, eso es una idea recurrente desde muchos siglos entre la diáspora judía. Y allá por los años 1860
Esto floreció en el Imperio ruso. Empezó la migración de judíos a la tierra de Palestina, a la cual el sultán del Imperio Otomano trató de poner tasa. O sea, poquito a poquito ya había inmigración judía en Palestina. Pero eso sobre todo cuajó con un movimiento llamado Amantes de Sion, Jovevi Sion. Jovevi Sion es en hebreo. Fundado con el nombre de Amor a Sion, Amor de Sion en un principio en Rusia en 1881, por el médico León Pinsker de Odessa. Y eso tras la oleada de pogromos de los años 80 del siglo XIX. Los pogromos eran matanzas, linchamientos populares de judíos que salían pues de la base social del populacho, pero que en cierto modo estaban alentados por el régimen zarista. ¿Para qué? Para desviar la atención. Era la víctima propiciatoria para el culpable de todos los males. Y en ese marco pues se creó pues este movimiento de Amantes de Sion, que con el Fondo Nacional Judío, una recolecta a nivel mundial, pretendía comprar tierras en Palestina y empezó a revitalizar el hebreo. Pero ya vemos que, pues eso, que el sultán le puso un poquito de freno. Así que ya vemos que no estaba solo, que ya había movimientos previos, que ya había un cierto movimiento de migración judía a Israel cuando él propuso todo aquello y bueno, todo eso fructificó años después. Ahora vamos, si os parece bien, a analizar su obra principal, la que le dio más fama. Bueno, pues vamos allá con el libro. Tengo aquí la edición Theodor Herzl, El Estado Judío, edición original año 1896. Se entiende que será la traducción de esa versión, porque está en castellano, en español. Hice edición electrónica de 2012 y está editado por la editorial virtual.com.ar. He podido cotejarlo y pone lo mismo que otras ediciones. En fin, nos vamos al índice y vemos que empieza prefacio, introducción, muy interesante, y luego hay una que se llama parte general, en la que nos detendremos también. Y esta parte general tiene distintos subapartados: la cuestión judía, los usuales intentos de solución, causas del antisemitismo, los efectos del antisemitismo, el plan, y atención, una que os chocará a algunos: ¿Palestina o Argentina? Así, como duda, ese es el título en epígrafe. Luego continúa la necesidad, órgano y relaciones, y luego hay otro tercer capítulo con más subcapítulos, la Jewish Company, y habla la Jewish Company, entiende una compañía como las compañías estas coloniales que estaban tan en boga en la época. Características básicas: el negocio inmobiliario, la compra de tierras, construcciones, va descendiendo a detalles. El cuarto capítulo es los grupos locales, el trasplante, nuestros rabinos, la emigración de clase media, el fenómeno de la masa, nuestro material humano, pequeños hábitos, bueno. Y por último, el último capítulo, Society of Jews y el Estado judío. Bueno, el gestor de los judíos, la toma de posesión del país, lo planifica todo. Bueno, pues en esta introducción pues nos plantea la cuestión judía, lo que llaman la cuestión judía así en genérico y el por qué ha hecho el libro. Pero antes, en una especie de prefacio, dice: lo decisivo para este movimiento es la fuerza motriz. Y cito literalmente: lo decisivo es la fuerza motriz. ¿Y cuál es esa fuerza? La miseria de los judíos. Esta miseria es la que los hace pues tomar esta decisión. Porque, y aquí voy a citar un párrafo, él no ve solución posible si no se hace un Estado judío. Y dice así: la cuestión judía existe. Sería una locura negarla. Es un retazo remanente de la Edad Media, arrastrado hasta la actualidad, que los pueblos cultos no han conseguido resolver ni con la mejor de las voluntades. Mostraron, por cierto, una voluntad magnánima cuando nos emanciparon. La cuestión judía existe allí en donde viven judíos en cantidades apreciables. Donde no existe, termina resultando introducida por judíos inmigrantes. Nos dirigimos de forma natural
hacia donde no nos persiguen. Por nuestra aparición surgen luego las persecuciones. Esta es la verdad, y forzosamente seguirá siendo así incluso en países altamente desarrollados, como lo demuestra el caso de Francia. Mientras la cuestión judía no sea resuelta políticamente, los judíos pobres llevan ahora el antisemitismo a Inglaterra, ya lo han llevado a América. Y continúa en otro párrafo. Creo entender el antisemitismo, que es un movimiento complejo en múltiples aspectos. Considero a este movimiento siendo judío, pero sin odio y sin miedo. Creo percibir lo que en el antisemitismo hay de grosera burla, ruina envidia, prejuicio heredado, intolerancia religiosa, pero también percibo lo que hay en él de supuesta legítima defensa. No considero la cuestión judía como una cuestión social ni como una cuestión religiosa, aunque ella se tiña con estas y otras tonalidades. Es una cuestión nacional y para resolverla tenemos que convertirla, por sobre todo, en una cuestión política mundial, a resolver en el foro de los pueblos cultos. Bueno, aquí se desmarca nada de religión, nada. Es una cuestión nacional, es un nacionalista. Viene del nacionalismo alemán y se ha pasado al nacionalismo judío. Y la última etapa del nacionalismo en aquella época era el imperialismo, el ir a por nuevas tierras, para aumentar el poder de la propia nación. En este caso es un colonialismo muy sui generis. Se trata de conseguir nuevas tierras no para expandir la nación, sino para asentar la nación. Pero se trata de colonizar. Es una cuestión nacional. No deja de ser una cuestión interesante el ver que desde su perspectiva nacionalista llega a comprender la persecución a los judíos. Eso nos hace pensar que él tenía ese esquema mental muy asentado. Y así vemos un párrafo que dice lo siguiente. Y tras la partida de los judíos, en el caso de que se ocurra, no surgen obstáculos económicos, ni crisis, ni persecuciones, sino que comienza un periodo de prosperidad en los países abandonados. Se produce una migración interna de los ciudadanos cristianos hacia las posiciones abandonadas por los judíos. La corriente es gradual, sin sacudidas, y ya desde el comienzo representa el fin del antisemitismo. Los judíos parten como amigos respetados y, si algunos individuos llegaran a volver, se los recibirá y se los tratará en los países civilizados con la misma benevolencia que se otorga a otros ciudadanos extranjeros. Esta migración tampoco es una huida, sino una marcha ordenada bajo la supervisión de la opinión pública. El movimiento no solo se debe iniciar con medios perfectamente legales, sino que, en absoluto, solo puede ser realizado con la amigable colaboración de los gobiernos involucrados, que obtendrán ventajas esenciales del proceso. En esta mentalidad es lógico, nosotros somos un pegote ahí, bueno, perdona la palabra, somos un añadido ahí que no encaja, y es lógico, con la lógica esta nacionalista no encaja, somos una especie de parásitos, y él lo acepta. Entonces debemos encontrar nuestro lugar en el mundo, y entonces ya seremos una nación más, y cuando volvamos y volvemos a esa nación, en pequeñas cantidades, se entiende, pues seremos respetados porque seremos una nación, un Estado. Bueno, aquí habla sobre las causas del antisemitismo, los efectos del antisemitismo, el plan, y esto ya en el segundo capítulo. Os voy a leer entero el parágrafo que dice, el capitulillo Palestina o Argentina. Dice, ¿se deberá preferir Palestina o Argentina? La Society tomará lo que se le dé y lo que declare la opinión general del pueblo judío. La Society establecerá ambas cosas. La Argentina es uno de los países naturalmente más ricos de la Tierra, de una superficie enorme, con escasa población y un clima moderado. La República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una parte de su territorio. Naturalmente, la actual infiltración judía ha generado desavenencias. Habría que ilustrar a la Argentina sobre la esencial diferencia de la nueva migración judía. Palestina es nuestra inolvidable patria histórica. Tan solo el nombre sería para nuestro pueblo un llamado aglutinador poderosamente emotivo. Si Su Majestad el Sultán nos diera Palestina, podríamos comprometernos a regularizar completamente las finanzas de Turquía.
Para Europa formaríamos allí una parte de la muralla contra el Asia. Proporcionaríamos el servicio de la avanzada de la cultura contra la barbarie. Como Estado neutral quedaríamos relacionados con toda Europa, la que tendría que garantizar nuestra existencia. En cuanto a los santos lugares de la cristiandad, se podría encontrar una forma de extraterritorialidad acorde con el derecho internacional. Formaríamos la Guardia de Honor alrededor de los santos lugares, asegurando con nuestra existencia el cumplimiento de este deber. Esta Guardia de Honor sería el gran símbolo para la solución de la cuestión judía después de los 18 angustiosos siglos que hemos pasado. Bueno, ¿veis cómo plantea la situación? Argentina, si nos la dan, pues nos la dan, no nos vamos a complicar la vida. No es un obseso religioso que quiere volver a la tierra prometida por Yahvé. Acepta lo que le den, la cuestión es tener un Estado propio. Pero bueno, él reconoce que la llamada sentimental de lo que hoy llamamos Israel, que él mismo llama Palestina, dice, Palestina es nuestra inolvidable patria histórica. Pues eso que él llama Palestina, y que ahora no lo llamaría ningún israelita Palestina, sino Israel, bueno, pues eso para él tiene mucha fuerza, pero él no desdeña lo de Argentina. Bueno, que sepáis que a lo largo de la historia se han propuesto otros sitios. Ya en el siglo XX se propuso lo que actualmente es Uganda. Los nazis, en principio, no querían matarlos, querían llevarlos a Madagascar. Pero bueno, luego decidieron otra cosa. Y bueno, el resto del libro sigue imaginando cómo será la compra de tierras, cómo se organizarán allí, será una sociedad modelo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que el papel lo aguanta todo. Si empiezas a emigrar en masa en un territorio que ya está poblado, vas a tener un problema. El problema va a ser que allí ya hay gente. Pero bueno, este libro fue el que hizo tomar fuerza al movimiento sionista y él no lo vio en vida, pero por fin, después de la Segunda Guerra Mundial y de terribles sucesos, fue posible el Estado de Israel. Es un libro cortito. Yo aquí me lo he impreso porque es una edición digital, pero yo leer todo el rato en una pantalla me molesta mucho. Y no os leo el resto de sus previsiones de cómo será el nuevo Estado, porque eso ya entra en el apartado utópico. Por cierto, dedica muchas líneas a decir que lo suyo no es una utopía, que por favor no le critiquen, que eso puede ser verdad. Era su máximo empeño. No hemos agotado el tema, ni muchísimo menos. La mayor parte del libro me lo he saltado, ya os lo he dicho, pero ya tenemos una idea, un esbozo al menos, de dónde nace el sionismo, este movimiento político de creación, cuyo fin era la creación del Estado judío y que acabó creando efectivamente el Estado judío de Israel. Ya en los próximos capítulos veremos lo que pasa después de la Primera Guerra Mundial, la declaración de Balfour, lo que pasa después de la desgracia del Holocausto, cómo en el año 40 y muchos, pues se crea el Estado de Israel de una manera bastante violenta. Y bueno, poquito. Hemos abierto la serie y seguiremos hablando de ello. Y también, ya os advierto, que haremos distinciones, pues poco a poco iremos adentrándonos y haremos las distinciones entre los distintos grupos de judíos, porque hay judíos actualmente que incluso viven en Israel y que son antisionistas. ¿Y cuántos grupos judíos hay? ¿Cuántos incluso divisiones religiosas de distintas tendencias, liberales, ortodoxos, ultraortodoxos, no sé qué, no sé cuántos? Creo que esto es interesante porque aquello es un puzzle actualmente. En fin, espero que os haya gustado, poned un me gusta si os ha gustado y siempre podéis comentar algo. Por ejemplo, comentar en primumgradus@gmail.com, que es el correo electrónico, en los comentarios de iVoox o de YouTube y, como no, dejando un mensaje de voz en el WhatsApp del programa, que os voy a dar el número de teléfono. Y así esos comentarios de voz se pueden usar también en otros programas para que se oiga la voz del oyente. Más 34 si llamáis desde fuera de España. 644-190223. 34 644 190223.
Bueno, pues con esto y un bizcocho, iba a decir hasta mañana a las 8, hasta cuando toque y a la hora que toque.